Se está grabando la llamada. Bien. Hola, Claudia. Vamos a continuar con lo que dejamos antes de salir esta semanita que tuvimos de descanso. Vamos a continuar a donde habíamos dejado, que son las teorías, ¿sí? Que yo les decía que estos 3 pedagogos que elegí yo, nos explican un poco cómo es la forma de aprender de los niños. Con estos 3 pedagogos, más lo que vamos a ver después, que son los pilares de la didáctica del nivel inicial, vamos a entender cómo debemos dar las clases dentro del nivel inicial, y ustedes van a entender también mucho de lo que se da en el jardín y por qué se da de esa manera, ¿sí? Esa es la idea. Recuerden que siempre les digo que la idea de este curso es enseñarles la tarea, la función, y también de que puedan ser un apoyo pedagógico para la maestra, no solamente alguien que auxilie en algunos momentos, sino que sea un apoyo pedagógico para la docente, ¿sí? Y si les toca, en buena hora, ser parte de una institución, de un centro, en donde se encuentren como referentes de sala, saber cómo deben dar las clases, ¿sí? Cómo deben preparar el material, qué deben tener en cuenta, ¿sí? Aparte de las edades de los chicos, las características, tener en cuenta esta parte que es muy importante, que es la forma en que los niños aprenden, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto Piaget, ¿sí? Hoy vamos a tratar de terminar, vamos a ver Vygotsky y Abzubel, ¿sí? Serían los otros 2 que nos faltan. Por supuesto que hay más, cuando estudiamos el profesorado vemos más, vemos Brunner, vemos otras autoras, pero bueno, yo me voy a centrar en estos que yo considero que son los más importantes, ¿sí? Pero hay muchos más. Otra cosa que les quiero decir es de que recién empecé a ver los trabajos del crecimiento y desarrollo, así que el fin de semana, o el lunes, martes, bueno, por ahí, ya van a tener las notas, ¿sí? De los trabajos. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo que tengan? ¿No? Vieron que también eso, la idea de este curso es que ustedes vayan como hilando todo el material, ¿sí? Todo lo que vamos trabajando, lo que vamos viendo de los niños, cómo hacen, vieron que vemos desde que nacen, vimos primero de la historia, ¿sí? Pero bueno, a partir del nacimiento, todo lo que ellos traen, los reflejos, ¿sí? Las características, y esto tan importante que es el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Todos los factores que nos juegan en contra, factores que nos juegan a favor, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el aprendizaje del niño, sin duda, ¿sí? Hoy vamos a ver estos autores, estos psicopedagogos, estos estudiosos. Vamos a empezar con él. Hola, profe, yo me olvidé de subirlo, pero lo subió una compañera. Bien, no hay problema, a ver, está bien. Esa es una de las ventajas en hacerlo en grupo, ¿sí? Una no lo sube, pero lo subió mi compañera y la nota es grupal, así que lo tienen todo. En cambio, cuando somos solita una, te olvidaste y ya pasó la fecha, ¿sí? Y bueno, ya cuando pasa la fecha, ya no se puede subir, ¿sí? A no ser que haya tenido un problema de alguna enfermedad, o tengo muchas chicas que viven en pueblitos y tienen mala señal, entonces, bueno, eso también lo considero, chicos, ¿sí? Entonces, bueno, estos pedagogos vamos a ver justamente hoy, vamos a empezar, eso les decía, por Vygotsky, ¿sí? Que Vygotsky no, así sí, Vygotsky, estoy jugando. Vygotsky, él nos habla de qué importancia tiene, ¿sí? Igual que Brunner, que es otro autor, nos habla qué importancia tiene el medio, ¿sí? Donde crece el niño. Voy a compartir pantalla, así lo vamos viendo, así es más ameno. Estas clases son como medias tediosas porque, bueno, es teoría, ¿sí? Justamente se llaman así, teoría del aprendizaje, entonces son medias, pero bueno,
Al que le gusta, se van a dar cuenta que qué importante que es de conocer la forma en que los niños aprenden, ¿sí? Bueno, esta es teoría del desarrollo cognitivo. Vieron que la de Piaget apuntaba un poco más también hablaba de lo social, pero apuntaba un poco más a la inteligencia, ¿sí? Al desarrollo de la inteligencia del niño. Vygotsky, él nos habla, también obviamente del desarrollo del niño, pero nos habla de que este desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social entre las personas, ¿sí? Es decir, que un niño va a aprender mucho mejor y va a desarrollar lo cognitivo, ¿sí? A partir del otro y con el otro, ¿sí? Esto nos habla Vygotsky. Propone al lenguaje como una herramienta mediadora del desarrollo, ¿sí? Qué importante que es el lenguaje, y no hablamos solamente del lenguaje verbal, sino también podemos hablar obviamente del lenguaje corporal, gestual. Vieron que cuando veíamos las características de los niños, ¿sí? Pequeñitos, desde un año, menos de un año, veíamos que era todo su comunicación a través de los gestos, de lo que querían, ¿sí? Lo hacen saber con gestos, con llantos, con caras, con señalando, ¿sí? Entonces, bueno, este lenguaje, sea corporal o verbal, lo toma como una herramienta mediadora en el desarrollo. El desarrollo se origina a partir de las relaciones sociales y de la cultura, ¿sí? Esto tiene que ver también de que cada cultura enseña a sus hijos, a sus descendientes, de formas diferentes, ¿sí? Acá dice, en ciertas culturas se puede aprender a contar por medio de unas computadoras y en otras por medio de abacos, ¿sí? Depende a dónde estemos nosotras situadas, ¿sí? Si estamos, no sé, en el primer mundo y quizás vamos a aprender con la computadora, y depende de dónde estemos, vamos a aprender con abacos, con piedritas, con lo que tengamos, ¿sí? Pero él habla de esto, de aprender, y del desarrollo cognitivo tiene que ver con el otro. Él en su teoría plantea esto de una zona de desarrollo próximo, ¿sí? Esto es lo que tiene el niño, ¿sí? Ahí. Una zona, ven que hay unos dibujitos ahí, un aprendizaje independiente, una zona de desarrollo próximo y un aprendizaje asistido. Es decir, lo que el niño puede hacer solo y lo que el niño puede llegar a hacer a través del acompañamiento del otro. En este caso, el otro vamos a ser nosotras, ¿sí? Las docentes, las auxiliares, hablando del jardín. Si estamos en la casa, y también en el jardín podemos hablar de los compañeros. Y si estamos en la casa, puede ser un hermano mayor, la mamá, el papá, el abuelo, ¿sí? Cualquier persona adulta que lo guía al niño en ese aprendizaje. ¿Qué es esta zona de desarrollo? Se refiere a la distancia que hay entre las actividades que puede realizar un aprendiz sin ayuda y las actividades que puede realizar ese mismo aprendiz bajo la guía de un experto, ¿sí? Eso es lo que recién les estaba explicando. Las actividades dentro de la zona de desarrollo próximo son difíciles de realizar para los niños y requieren la guía de un experto para poder realizarlas. La zona de desarrollo próximo se va haciendo cada vez más corta, ¿sí? A medida que el niño requiera menos apoyo para realizar la tarea, ¿sí? Yo les puedo dar un ejemplo, les puedo dar un ejemplo de cuando el niño está gateando, ¿sí? Cuando el niño empieza a gatear, bueno, ya logra esto de gatear, logra desplazarse hacia donde él quiere y logra alcanzar por ahí cosas que él desee, pero bueno, nosotros debemos ayudarlo a que él logre la marcha, ¿sí? Entonces, lo vamos guiando, le vamos haciendo ejercicio, le vamos llevando diferentes actividades para que él empiece a fortalecer los miembros inferiores y comience a ponerse de pie, ¿sí? Vieron que al principio hay niños que se largan y no tienen miedo
o por ahí se largan y se caen y ya como que les da un poco de temor, ¿sí? Volverse a largar. Entonces buscan siempre la ayuda de un experto para que lo ayude. Bueno, ese momento vamos a hacer nosotras, ¿sí? Ese vamos a hacer nosotros el sostén, el andamiaje de ese niño para que logre la marcha, ¿sí? Qué sé yo, lo vamos a poner algunos elementos como sillas, bancos, donde él se puede ir apoyando, le vamos a acondicionar por ahí un andador, no un andador donde lo sentemos, sino un andador para que él pueda empujar. Vamos a hacer diferentes juegos de fuerza para que adquiera más fuerza en las piernas. Le vamos a dar seguridad, confianza, para que sepa que nosotros vamos a estar ahí atendiéndolo, que no se va a caer, ¿sí? Y esta zona de desarrollo va a ser lo que él puede hacer solito, que es gatear, y vamos a ir haciendo todos estos ejercicios con la compañía nuestra, y esta brecha se va a ir achicando cada vez más cuando el niño ya se empiece, por ejemplo, a parar solo, y sostenerse un ratito parado y después sentarse, ¿sí? Y cada vez se va a ir achicando más cuando él vaya agarrando confianza y vaya adquiriendo estos aprendizajes y controlando su cuerpo también, y pueda salir caminando solo, ¿sí? Y acá va a hablar de esto, ¿sí? De esta técnica que le llaman el andamiaje, ¿sí? Que se usa mucho en educación, que es justamente esto, ¿no? Acompañar al aprendiz, al niño, a que pueda llegar al objetivo. Es una técnica que consiste en modificar el nivel de apoyo que se brinda a un aprendiz para realizar una tarea. A medida que mejore el desempeño del alumno, el profesor, brindará menos ayuda y la zona de desarrollo próximo irá disminuyendo, ¿sí? Como resultado del diálogo con un experto, el niño organiza sus conceptos y su pensamiento y se vuelve más lógico. Eso es lo que les decía recién, ¿sí? Esto habla de cómo el niño va a ir incorporando, ¿sí? Las enseñanzas, las actividades, los aprendizajes, porque son pequeños aprendizajes que los niños van a ir adquiriendo. Estoy hablando esto de caminar. Vieron que yo siempre les digo también, todo lo que aprenden los niños en un año de vida, ¿sí? Nacen y son totalmente dependientes, ¿sí? De nosotros, de la persona responsable, adulto, mayor, llámese mamá, papá, el que fuera, para pasar al año, ¿sí? Después de 12 meses y ya caminar, ya hablar, caminar, ¿sí? Obviamente hablando de un niño que está en sus condiciones óptimas de desarrollo y crecimiento, ¿sí? Por ahí hay niños que nos toca que pueden tener un poco más lento su desarrollo, su crecimiento por alguna, que ya los vimos, por algunos factores, ¿sí? Que pueden ser externos a él o pueden ser que sean genéticos o de alguna enfermedad o algo que le haya pasado, ¿sí? Pero igualmente vamos a ver los logros de ese niño, ¿sí? Aunque tenga una discapacidad, aunque le cueste más, aunque vamos a ver y vamos a notar que dentro de un año van a cambiar un montón, ¿sí? Y la idea es esta, ¿sí? Dentro de la educación es este andamiaje de guiar, de apoyar y facilitar todas las herramientas para que el niño logre el aprendizaje, ¿sí? Y aparte va a ir incorporando nuevos conocimientos que los va a organizar y les va a permitir aprender algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, él quiere caminar, no sé, por ejemplo, si quiere salir al patio y hay barro o hay tierra y por ahí gatear, sí, le va a doler las rodillas, sí, va a tener como... Entonces, capaz que intente levantarse y caminar, ¿sí? O por ahí no le gusta ensuciarse. Después él nos habla de un diálogo interno, ¿sí? Estamos con el andamiaje y este diálogo interno. Los niños utilizan el lenguaje no solamente para comunicarse con otros, sino para organizar, planear y guiar su propio comportamiento, ¿sí? Esto es lo que les decía yo, autorregulación.
El habla privada y constituye una herramienta del desarrollo del pensamiento, ¿sí? Esto cuando ellos se van preguntando, van analizando, sabemos que los niños no son tablas rasas, ¿sí? Que vienen sin aprender nada, que vienen con un vacío en la mente, ¿no? Estos autores, estos pedagogos nos dicen que los niños no vienen así, vienen con un montón de saberes previos, y esto lo que hacen, esta comunicación interna en ellos, ¿sí? Vieron que veíamos de Piaget, que hablaba de la asimilación, la acomodación. Bueno, esto tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Este diálogo interno donde el niño va incorporando nuevos conceptos, los va analizando, ¿sí? Los va comparando dentro de su mente y les va dando un orden, ¿sí? Todo lo que le enseñamos a los chicos, a los niños pequeños, los va a ir organizando. Siempre les digo, no nos podemos levantar de la cama y nadie se levanta de la cama, yo supongo. Nadie se levanta de dormir y se va a trabajar, ¿sí? Al menos nos vestimos, ¿no? Eso es un orden que les vamos enseñando y que ellos se van organizando en su cabeza qué es lo que hay que hacer. Yo siempre les digo también que es muy importante para trabajar en jardín la anticipación, ¿sí? Lo digo desde el jardín y lo digo desde la casa. No puedo sacar al niño así y llevarlo sin decirle absolutamente nada o cambiarlo así todo rápido, darle a la mamadera, subirlo al auto, bajarlo en el jardín, ¿sí? No, hay que contarles, hay que anticiparle, ahora nos vamos a levantar, buenos días, ya es de día, hay que levantarse, o no. Por ejemplo, hoy mi hija, eran las 7 de la mañana y se despierta y dice, buenos días, ay, Dios mío, ¿qué se despierta tan temprano? Tiene que ir al jardín, pero se ha despertado a las 7, a las 9 está durmiendo de nuevo. Entonces le digo, hola, buenos días, pero es muy temprano, dormí un ratito más y más tarde te despierta tu papá. Me parece que estaba medio dormida porque se dio vuelta y se durmió de nuevo. Pero digo, siempre hay que ir esto de anticipar lo que vamos haciendo, ¿sí? Ahora nos vamos a levantar, nos vamos a lavar la cara, vamos a tomar la leche, por más que sean bebés, nos vamos a cambiar el pañal, nos vamos a ir al jardín, ¿sí? Porque esto los ayuda a ellos a su autorregulación, ¿sí? Este diálogo interno que primero se lo hacemos nosotras y después se lo hacen ellos mismos, ¿sí? Entonces, este diálogo interno convierte a los individuos en seres más comunicativos socialmente, ¿sí? Ya esto lo vamos a ver de nuevo cuando veamos, la teoría del apego, que es esto de cómo interviene o cómo juega el apego en las relaciones sociales también, ¿sí? Entonces esto es importante. Bueno, ir anticipando a los chicos, ¿sí? Para que ellos solo se vayan autorregulando, porque si imaginen que si no vienen todos de mal humor, llorando, enojados, ¿sí? Porque obvio, a nadie le gusta que los levanten así con todo y los lleven para un lado y para el otro, ¿sí? Y después acá hay algunas estrategias y de enseñanza para que podamos entender cómo se aplica la teoría de Vygotsky en educación, ¿sí? ¿Para qué vamos a esta zona de desarrollo próximo? ¿Sí? Esto donde nosotros tenemos que ser el vínculo entre lo que el niño sabe y lo que el niño puede hacer, ¿sí? Debe de ser asistido por el instructor. Bueno, acá hablan más como instructor, nosotros vamos a decir ustedes, auxiliares, docentes, ¿sí? En un principio con las prácticas continuas del alumno, ¿sí? Es decir, dar una forma sistemática, ¿sí? Que siempre tenga un orden para que el niño vaya entendiendo lo que tiene que hacer, ¿sí? El profesor reduce la asistencia, es decir, primero vamos acompañando de a poco y después cada vez vamos sacando ese apoyo para que el niño sea cada vez más independiente. Lo mismo que en el momento de dejar los pañales. No es que le sacamos el pañal y le decimos, bueno, ya está, se acabó el pañal, ahora tenés que ir al baño y hacer como hacemos todos. No, vamos preparando para, ¿sí? Vamos haciendo juegos, vamos explicando a qué vamos a ir al baño, ¿sí?
Por ahí los chicos están en una edad, a los 2 años, que son muy egocéntricos, entonces es algo muy común de la edad que no quieran compartir absolutamente nada y por hecho les cuesta ir al baño porque es como que tienen que soltar algo que es de ellos, ¿sí? Pero tiene que ver con su estructura, ¿sí? Y sus características. Por eso hay que trabajarlo, hay que hablarlo, podemos ver cuentos, podemos ver historias, podemos jugar, aquí cambiamos pañales, podemos jugar con trasvasado, ¿sí? Todo lo que el niño pueda ver que fluye, que corre, que se va, ¿sí? Todo eso vamos trabajando, ¿sí? Y bueno, y cada vez que vamos trabajando, vamos a ir enseñando y vamos a ir cada vez dejando más libre al niño para que pueda construir su propio aprendizaje. Por supuesto que en el caso de los pañales va a haber accidentes, ¿sí? Los cuales están permitidos, obviamente. Y lo que también tenemos que ver es cuando vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, el control de esfínteres, es poder trabajarlo en la casa y en el jardín, ¿sí? Entonces, este andamiaje que vamos a ir construyendo, que no esté solo por los docentes y ustedes, sino que también en la casa, ¿sí? Utilice el andamiaje, ofrezca ayuda al alumno cuando sea necesario o cuando olvide lo que tiene que hacer, ¿sí? Cuando tutibee, anímelo, motívelo a practicar sus habilidades, observe y aprecie sus esfuerzos, ¿sí? Eso es lo que decía recién. Puede haber un accidente, ¿sí? Bueno, está bien. Pasó un accidente, no pasa nada, ¿sí? Ya vamos a aprender, ya nos va a salir bien, ya vamos a llegar al baño, por ahí se entretuvo jugando, que es muy común en los chicos, y aguantan hasta que no aguantan más y se orinan, ¿sí? Entonces, bueno, no castigarlos ni ponerlos en evidencia delante de todos los demás, sino que acompañarlos y decirles, bueno, la próxima apenas, no sé, tengas ganas, hay que ir al baño, ¿sí? Utiliza compañeros más hábiles como maestros, esto lo usamos mucho en el jardín, ¿sí? A ver, el que terminó primero de hacer la actividad, bueno, ayúdalo a tu compañero que todavía le falta terminar la actividad, ¿sí? Lo ayudamos. Le damos un voto de confianza al que terminó temprano y al que no también, ¿sí? Nos ayudamos y esto también ayuda a que los chicos sean más empáticos entre ellos, ¿sí? A mirar al otro desde otra mirada, no solamente como un compañero, sino como alguien al que puedo ayudar, al que puedo cuidar, ¿sí? Esto también habla de la... Por eso ven que Vygotsky habla mucho del otro, de aprender con el otro, ¿sí? Motiva el aprendizaje colaborativo. Recuerden bien estas palabras que vamos a utilizar hoy, que estamos escuchando, porque cuando veamos los pilares de la didáctica a nivel inicial, vamos a ver esto también, ¿sí? Tantos niños como adultos se involucran en actividades colaborativas, deben construir comunidades de aprendizaje en lugar de de que los aprendices trabajen aislados, ¿sí? Esto les acabo de decir, de trabajar con el otro, ¿sí? Esto de acompañarnos, de ayudarnos, ¿sí? Cuando hay salitas de 3 años, por ejemplo, siempre salimos al patio y decimos, bueno, cuidado porque están los más pequeñitos, entonces hay que cuidarlos. Bueno, eso es una tarea colaborativa, ¿sí? Tenemos que correr en aquel sector porque acá están los más chiquitos y los podemos lastimar. O salimos de paseo y ayudamos, vamos a la sala de 4 y 3, y los de 4 le van a dar la mano a un nene de 3. Y lo van a cuidar, y lo van a ayudar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es pensar y trabajar de manera colaborativa. Tome en cuenta el contexto cultural. Guíe el aprendizaje de las habilidades que son importantes en la cultura en que se vive, ¿sí? Nosotros, por ejemplo. Vuelvo a insistir sobre lo mismo. Yo creo que en nuestra cultura nos falta eso, el respeto, la empatía, la mirada hacia el otro, ¿sí? Muchas veces nosotros
tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, ¿no? Nuestras obligaciones y todo, que apartamos mucho la mirada hacia el otro, ¿sí? ¿Qué le está pasando a mi compañero? ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Qué sé yo? Tanta gente pidiendo en la calle. Yo tengo un chico que no es grande, es un chico, que está todos los días ahí en la puerta del trabajo, donde yo voy, y está durmiendo ahí afuera. Y duerme ahí y siempre tiene un cartelito y pide plata para comer, para cosas. Y yo digo, o sea, le damos obviamente plata, pero digo, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿de qué otra manera se puede ayudar a este niño que está ahí todos los días con el frío que hace y bueno, en ver, ¿no? Y por ahí comprometernos en pequeñas cosas, desde el jardín, con la familia, ¿sí? Y empezar a tener un poco este perfil de ver al otro desde otra manera, ¿sí? Eso es importante. También es importante tomar las culturas de otros, ¿sí? Porque por ahí no somos todos de acá Argentina, por ahí tenemos comunidades, como yo les contaba, en mi caso teníamos muchas comunidades sí, peruanas y colombianos, entonces, bueno, tenían otra forma de comer, otra forma de, tenían sus propias fiestas, ¿sí? Religiosas, que eran diferentes a las nuestras. Entonces, también tomar en cuenta eso y compartirlo con los demás, ¿sí? Anime a los alumnos a utilizar el habla privada, ¿sí? Esto les ayudará a internalizar y el autor regula su conducta y su aprendizaje. Esto que yo les decía, preguntarnos, ¿sí? Conversar con uno mismo, ¿qué hicimos? Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando hicieron alguna macana, así que sé yo, andaban corriendo y se llevaron puesto un compañero. Bueno, está bien, o se ríen de algún compañero, o se burlan de algún compañero, porque eso también lo ven, qué sé yo, lo escuchan, parecen graciosos, o un compañero se cae y se ríen del compañero, entonces decimos, no, sí, qué sé yo, por ahí si nos reímos todos y se ríe el que se cayó, bueno, pero pobrecito, se cayó, hay que ayudarlo y después nos reímos, ¿sí? Pero bueno, tratar de que no todo sea, a ver, como, que no todo sea tan drástico tampoco, pero que tampoco sea para estarnos burlando de todo lo que le pasa al otro, ¿entienden? O sea, todo en su medida más justa es más productivo. ¿Mm? Los chicos de por sí son sobre todo los de 4, los de 5, son de reírse más de ellos mismos y de los otros, ¿sí? Entonces eso está bien también, hay que verlo como... Ahora, si yo me estoy riendo y el otro está llorando en el piso, bueno, sí hay que hacerles ver que no, bueno, a usted causó gracia, pero a él no. Entonces, bueno, midamos un poco. Pero los de 4 y los de 5 son de reírse mucho de ellos mismos también. Y bueno, y de nosotras también, son re burlistas esos niños. Entonces, tanto las teorías de Piaget como las de Vygotsky son constructivistas, ¿sí? También la de Abzugel, que vamos a ver ahora. El constructivismo resalta el papel activo del niño como constructor, ¿sí? De su propio conocimiento, en lugar de ser receptor pasivo que solamente recibe las instrucciones del profesor. Es lo que yo les contaba, la tradicional, la de antes, la que aprendimos nosotros, ¿sí? Era como que nosotros no sabíamos nada y queríamos decir algo y no, nosotros no teníamos ni voz ni voto. También ahora pasa de que los niños tienen mucha participación, ¿sí? Y por ahí exceden en muchos casos los límites, ¿sí? Van pasando los límites, ¿sí? Entonces, bueno, hay como una fina línea que hay que saberla llevar con los niños, ¿sí? No es fácil, pero hay que saberla llevar. Ambas teorías conciben, al profesor como el facilitador o guía del aprendizaje, ¿sí? Es decir, las teorías anteriores, que era la conductual, y esta nueva, que es esta de construir,
tienen como el mismo punto de el docente es el que va a facilitar, ¿sí? Va a guiar el aprendizaje en los niños, ¿sí? Es él, el que está en la sala, el que está en el aula, ¿sí? Más que el director que dice a los alumnos todo lo que tienen que hacer para aprender, ¿sí? Es decir, el que está con los niños siempre es el que le va a dar las herramientas a ese niño para que pueda construir su propio conocimiento, su propio aprendizaje. Por eso es importante también cómo nos presentamos nosotras dentro de la sala, del aula, con los niños. ¿Sí? Si yo me presento como una profesora autoritaria, que no los dejo opinar, que quiero que estén sentados, mirando, escuchando y en silencio, difícilmente voy a poder hacer que los niños hagan alguna actividad. Recuerden que yo les contaba que a nosotros nos evaluaban cuando estudiábamos el dominio de grupo. O sea, nos evaluaban si nosotros podíamos dominar a los niños. Por eso a veces podíamos, a veces no podíamos, porque llega un momento que el niño se empieza a cansar, no los podés tener toda la tarde sentados, escuchando o haciendo una actividad, o llega un momento que los chicos quieren salir al patio, quieren jugar y ahí se desatan y empiezan a correr y se pueden golpear y todo porque se sienten presionados, ¿sí? En cambio, si les damos la facilidad de que puedan ir, volver, aprender, contar, ¿sí? Conversar con el otro, movilizarse dentro de la sala con libertad, es diferente, ¿sí? Es lo que nos pasa a nosotros. Yo termino a veces, hago los viernes, que tengo 2 horas, una clase con un grupo y otra clase con... Y 2 horas estoy hablando como lora, y yo me imagino las alumnas deben estar aturdidas de escucharme, ¿sí? Entonces ya veo que apagaron todas las cámaras y ya me empiezo a preocupar también, y digo, se durmieron todas, me dejaron sola, ¿sí? Entonces si a uno grande le pasa, yo también cuando hago capacitaciones y son medias largas, ya apago la cámara, me voy a dar una vuelta, tengo que hacer algo para no dormirme, ¿sí? Bueno, a un niño de 4 o 5 años pasa lo mismo, ¿sí? Acá hay un cuadro levemente comparativo, ¿sí? Para ver esto de las teorías. Esto tiene que ver con lo que yo les decía al principio, ¿sí? Uno habla mucho de Vygotsky, aprender con el otro. Bueno, dice, tiene un papel central, ayuda al niño a aprender en su cultura, y Piaget solo refina habilidades del pensamiento que van surgiendo en el niño. Esto del pensamiento, lo que yo le decía a Piaget, habla más de lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia en el niño, como por él mismo, ¿sí? Las implicaciones en la enseñanza, en Vygotsky el profesor promueve que el niño aprenda con ayuda o con ayuda de otros niños más hábiles, y Piaget habla de que el profesor apoya al niño para que explore su mundo y descubra sus conocimientos. Vieron que es como se centra en el niño, ¿sí? Como que el niño solo puede ir descubriendo todo esto, ¿sí? Es un enfoque de Vygotsky constructivista social, con el otro y por el otro, ¿sí? Y Piaget habla más de constructivista desde la parte cognitiva, del pensamiento, de la inteligencia, ¿sí? Esto como para que vean las diferencias entre ellos dos. Bien, por un lado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicas? No se durmieron, qué suerte. Claudia y Sandra, que son las únicas que me están ahí haciendo el aguante. Tienen 2 puntos más, chicas, en el final. Bien, bueno. Ahora vamos a poner el de Absubel. Y con este ya terminado, y la otra clase ya va a ser más linda, chicas, prometo. Pero bueno, es como todo. Hay a veces que nos tocan cosas lindas. Ahí está, Don Absubel. ¿Sí? Él habla de el aprendizaje significativo. ¿Sí? Yo trato de, más allá que les leo, de explicarles, porque después en el campus van a tener las teorías, ¿sí?
Y bueno, no es necesario que se los aprendan de memoria, pero sí que tengan estos puntitos porque vamos a hacer un examen sobre solamente las teorías, ¿sí? Pero esto es importante, lo que yo voy resaltando de cada uno, ¿sí? Piaget, la inteligencia, Vygotsky, lo cultural, lo social, ¿sí? Y Abzuber nos habla de el aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Qué es esto? Produce una retención más duradera de la información. Eso es el aprendizaje significativo, ¿sí? Dura más, nos acordamos más. Yo esto lo estudié hace más de 20 años y yo me acuerdo de lo que habla, por más que ahora lo voy leyendo y me voy acordando de lo que habla Abzuber, ¿sí? Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriores adquiridos de la forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. Es decir, yo voy a ir teniendo ya en mi estructura, yo ya tengo en mi cabeza conocimientos previos de lo que es la educación, de lo que habla, ¿sí? Abzuber, de lo que habla Piaget, y voy incorporando cosas nuevas cuando voy a capacitaciones y los voy relacionando con lo que ya tengo, ¿sí? Entonces, eso nuevo que yo estoy aprendiendo, me es más fácil incorporarlo porque ya tengo las bases, ¿sí? Es lo mismo, qué sé yo, cuando empezamos, ¿se vieron cuando aprendemos a andar en bicicleta? Que es como que no nos olvidamos nunca de andar en bicicleta, por más que no nos hayamos subido a una bicicleta hace un montón de tiempo, nos subimos y capaz que al principio vamos así medio y después arrancamos y andamos bien. Bueno, eso es el aprendizaje significativo. Lo mismo que la media luna, la vertical, todo lo que aprendemos, esas habilidades que también aprendemos, no nos olvidamos más. No nos olvidamos más de sumar, de multiplicar, de dividir, ¿sí? Todas esas cuentas que son como las bases, no nos olvidamos, ¿sí? Por ahí nos faltan las prácticas, pero no nos olvidamos de cómo se hace. Escribir también es otra habilidad. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Vieron que nuestro cerebro es tan perfecto, chicas, y tiene como compartimientos diferentes, ¿sí? Bueno, ahí queda guardado, en la memoria, ¿sí? A largo plazo. Es activo este aprendizaje, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno, ¿sí? O sea, cuando vemos algo que recordamos, que nos acordamos, se nos activa, ¿sí? Y empezamos a hacer esto de la asimilación. Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. No todos vamos a aprender de la misma forma. No todas para ustedes, por ejemplo, este curso o yo voy a tener el mismo impacto en ustedes. ¿Sí? Hay muchas chicas que deben estar trabajando, deben estar escuchando, hay otras compañeras que por ahí no pueden prender la cámara, como las chicas, como Sandra y como Claudia, ¿sí? Y por ejemplo, yo sé que yo tengo como más presente a algunos profesores míos que me acuerdo porque de alguna u otra manera hicieron en mí un clic y me acuerdo de ellas, y bueno, no todos aprenden, no todos somos iguales, ¿sí? No todos, por eso es personal, el aprendizaje es personal, ¿sí? Y porque también depende de lo que vamos teniendo cada uno, ¿sí? De lo que hayamos, las vivencias que tengamos, las experiencias, ¿sí? No sé, si ya trabajamos en jardines o trabajamos cuidando niños, entonces ya tenemos una experiencia, o ya estamos en los jardines, ya tenemos una experiencia. Si tengo hijos, si no tengo hijos, ¿sí? Ya nos va creando estos recursos cognitivos que hablo. ¿Y cuáles son los requisitos para lograr el aprendizaje significativo? Significatividad lógica del material. El material que representa el maestro al estudiante debe estar organizado para que se dé una construcción de conocimiento.
Es lo que yo trato de hacer. Vieron como que hicimos todo un caminito, por eso siempre les digo, traten de ir relacionando lo que estamos viendo, porque después cuando vayan al jardín, la idea es que ustedes puedan decir, ah, esto vimos en el curso cuando la profe hablaba del juego, por ejemplo, ¿sí? O esto de cómo organizar dentro de la sala, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, cómo organizar los espacios dentro. Ah, y esto lo vimos en el curso, me acuerdo que habló, o esto es lo que vimos y esto no hay que hacer en el jardín. Sí, bueno, esto es ir acomodando, ir que ustedes vayan acomodando, si yo no les puedo dar todo desorganizado, primero acá, después allá, no, sino que ir dando las cosas de manera organizada para que ustedes puedan ir construyendo su propio conocimiento, ¿sí? Significatividad psicológica del material, que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda, ¿sí? También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se olvidará todo en poco tiempo, ¿sí? Y una actitud favorable del alumno. Acá ya nos está hablando Abzugel de que no es solamente el maestro el que tiene la potestad, ¿sí? Acá también nos dice, bueno, sí, la cultura, el niño, pero bueno, ¿cuál es la predisposición del alumno para estudiar, ¿sí? Para aprender. Y esto es importante porque, bueno, dice ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere, ¿sí? Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales en donde el maestro solo puede influir a través de la motivación, ¿sí? Esto es lo que ya lo vimos también, ¿sí? Yo siempre les digo cuando empezamos a ver, ya cuando empecemos la semana que viene, a ver cómo trabajar dentro de la sala. Si yo no me puedo venir, sentar y decirle, bueno, chicos, ahora vamos, saquen, les voy a dar los marcadores, las hojas, y ustedes van a dibujar lo que hicieron esta mañana en la casa. Van a hacer cualquier cosa los niños, ¿sí? O yo quiero trabajar, no sé, los personajes de un cuento. ¿Conocen el cuento de la Caperucita Roja? Sí, bueno, dibujen Los chicos no van a saber qué dibujar, ¿sí? No van a estar motivados por nada, ¿sí? Entonces nosotros desde el jardín, cuando trabajamos, tenemos que trabajar con esto de la motivación, ¿sí? Entonces, para motivar a los chicos tenemos que usar los gestos, las caras, por ahí nos vestimos las maestras, ¿sí? Cuando queremos dar algún tema, le contamos una historia, nos decimos que nos vino alguien a visitar, que nos dejó esta caja para ustedes, que son los niños de 4 años, ¿qué habrá acá adentro? Y hay un cuento de la Caperucita Roja, ¿sí? Entonces, si yo no preparo al niño con algo que lo motive, esto también lo van a ver cuando vayan al jardín, algo de decir, bueno, ¿qué hace la seño para que estos niños se queden ahí y les gusten y quieran ir al jardín? ¿Sí? Entonces eso es muy importante también. Ah, y otra cosa que es importante, que siempre hay que tomarlo en cuenta cuando los niños van al maternal, o también al jardín de infantes, ¿sí? Si están enfermos, si les pasan algo, vieron que hablábamos de los factores externos, ¿sí? Que bueno, el niño tiene problemas en la casa, no sé, hay violencia, o no tienen para comer, y bueno, el niño difícilmente va a tener ganas de aprender algo, por más que le traiga la caja, que le diga, que capaz que se prenda un ratito y después decaiga de nuevo, ¿sí? Entonces todo eso afecta al aprendizaje de los niños, ¿sí? Tipos de aprendizaje significativo. Aprendizaje de representaciones. Es cuando el niño adquiere el vocabulario, ¿sí? Podemos estar hablando ya de niños de 1 año, fácilmente, ¿sí? Primero aprende palabras que representan, objetos reales, que tienen significado para él, y sin embargo no los identifica como categorías, ¿sí? Es decir, hablando de un niño de 1 año, puede entender qué es un vaso, ¿sí? Puede entender qué es una taza, pero no le da la categoría de, por ejemplo, objetos de la cocina, ¿sí? Esto va en la cocina. No, todavía no, pero sí sabe qué es y para qué es, por ejemplo. Hay aprendizajes de concepto. El niño, a partir de una experiencia concreta, aprende que la palabra mamá puede usarse también para otras personas refiriéndose a sus madres,
¿sí? También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como gobierno, país, mamífero, ¿sí? Esto cuando ya son más grandecitos, ¿sí? 5 años ya pueden comprender, ¿sí? Cuando hablamos, qué sé yo, les explicamos qué es el gobierno, que nosotros vivimos en un país, que nuestra provincia está dentro de ese país, ¿sí? Que hay otros países, por ahí pueden tener eso. Y el aprendizaje de proposiciones. Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 2 o más conceptos en donde afirmen o nieguen algo, ¿sí? Tranquilamente los niños de 4 o 5 años lo hacen. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos, ¿sí? Esto cuando los chicos narran una situación en su casa, o cuando salen de paseo, o cuando se van de viaje, ¿sí? Ellos pueden narrar una historia y pueden contar lo que hicieron, ¿sí? Bueno, estos son como los diferentes tipos de aprendizaje significativos, para tenerlos en cuenta. Nosotros como que no lo dividimos así, ¿sí? Lo que sí hacemos es trabajar con los niños para que puedan aprender esto, ¿sí? No es que es mi mamá y solo, cuando son chiquititos, así 1 año, y sí, es la mamá y es mi mamá, no es tu mamá, ¿sí? No, ella es solo, mamá es solo para mi mamá. Y después ya cuando van integrándose en esto de lo social, se dan cuenta que esa palabra mamá aplica para otras personas también, ¿sí? Esta asimilación se da en los siguientes pasos. Por diferenciación progresiva, ¿sí? Que esto es solamente para que ustedes lo sepan, no lo vamos a detallar, por reconciliación integradora y por combinación, ¿sí? Es más o menos lo que estábamos hablando recién. La primera es cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más oclusores que el alumno ya conocía. El segundo integrador es cuando los conceptos nuevos es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Y el tercero es cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos y a su vez coincide los conocimientos previos del alumno en términos de esquema de conocimientos, ¿sí? Y nosotros le decimos saberes previos, ¿sí? Los cuales consisten en la representación que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimientos sobre la realidad, como son los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de la edad de cada uno y el momento que estemos viviendo, es cómo se van a representar en mi mente y en mis recuerdos la realidad, ¿sí? Los hechos, lo que decía recién. Un niño va a contar una historia, va a relatar desde su experiencia, ¿sí? No sé, van al circo. Entonces él vuelve al jardín y nos cuenta cómo le fue en el circo, qué es lo que vio desde su perspectiva, desde lo que él ya conoce, desde lo que él vio, desde lo que él sintió. Y por ahí le voy a preguntar a la madre, va a ser un desastre, el circo, no había nada, no sé, pedorro, feo. Y el niño capaz que estaba así re emocionado, ¿sí? Cada uno, dependiendo del lugar que nos encontremos, va a hacer lo que va a asimilar y lo que va a contar, ¿sí? Nosotros en el jardín lo llamamos saberes previos, ¿sí? Y que nosotros los tomamos en cuenta a estos saberes previos, ¿qué es lo que saben los chicos cuando queremos planificar, ¿sí? No sé, queremos dar el cuerpo, tenemos que dar el cuerpo, ¿sí? Cuidados, no sé, vamos a ver a los niños de 5 años, por ejemplo, y nos damos cuenta de que cuando traen la merienda traen muchas golosinas, traen muchas papas fritas, entonces podemos indagar y saber qué es lo que saben ellos de la alimentación. ¿Para qué sirve la alimentación? ¿Qué pasa con lo que comemos? ¿A dónde va? A ver qué es lo que saben ellos,
¿sí? De esa forma se indaga y se sacan lo que son los saberes previos y de ahí la maestra hace su proyecto, ¿sí? Para eso nos sirve lo que los niños saben, ¿sí? Uy, ya se me pasó la hora. ¿Qué es lo que son las estrategias que veíamos de Vygotsky? ¿Sí? El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es lo que yo les decía recién, debe asegurar que el contenido a presentar puede relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear, ¿sí? De planificar, qué les voy a dar, qué les voy a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que aprendan? Y bueno, quiero que aprendan de que hay cosas que nos hacen bien, ¿sí? A nuestro cuerpo, y hay otros que son ricas, pero que no nos hacen muy bien al cuerpo, ¿sí? Que no nos aportan para poder crecer y ser fuertes, saludables, y que hay otros alimentos que también son ricos y que nos ayudan a que nuestro cuerpo esté saludable, esté bien, ¿sí? De esa forma. A organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no solo importa el contenido, sino la forma en que se presenta a los alumnos, ¿sí? Esto que les decía recién. No es lo mismo que yo les diga, no sé, les cuente un cuento así con cara de sueño, a que yo les traiga una caja, o juguemos al juego, no sé, a buscar el tesoro, encontremos el tesoro, lo podamos leer, ¿sí? Cambia totalmente. Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. ¿Mm? Esto también, por ahí hay muchos niños que tienen tantas cosas, pobrecitos tan chiquitos, y viven tantas situaciones feas en la casa, que yo no voy a querer que el niño, o sea, siempre les digo, yo no estoy ahí en el jardín para eh, educar de forma, no sé, autoritaria a los niños, ¿sí? Yo estoy ahí para enseñarles, para que los niños aprendan de una manera didáctica, divertida, linda, para que el niño quiera volver al jardín y que esas 3, 4 horas que esté en el jardín sean las mejores horas que tuvo el niño en el día, ¿sí? Es muy lindo después, chicas, es muy grato cuando ustedes van caminando y escuchan de atrás que les gritan seño, seño, y ya cuando son grandes más todavía, y que los padres, sí, les agradezcan, y que ustedes se sientan también con ese confort de decir, hoy lo di todo, ¿sí? Hoy hice que los chicos se rían, que corran, porque hay muchas compañeras que yo por ahí les pregunto, ¿cuáles fueron la etapa más feliz de su vida? Y un 80% contesta que es la niñez, la infancia, ¿sí? Hay algunos que no, pero bueno, es la etapa más feliz de la vida de un ser humano. Si se considera una de las etapas más, no podemos ser, son nosotras las verdugos de los niños, ¿sí? Entonces, siempre brindar esto, ¿sí? Motivarlos, buscar las cosas, porque vieron que yo les dije también, primero que una se inscriba en este curso de auxiliar de maestra jardinera, ¿sí? Es porque nos gustan los chicos, ¿sí? Nos gustan los chicos y tenemos que brindarnos a ellos, ¿sí? No es solamente ir y estar ahí un rato con ellos, no, es planificar, es jugar, es hacer, ¿sí? Es compartir, es ayudar, es andamiar, vamos a formar parte de la vida de esa familia, de ese niño, ¿sí? Y vamos a dejar huellas en ese niño, ¿m? Vamos a dejar marcas en ese niño. Entonces, que esas marcas y esas huellas sean lindas, ¿sí? No sé, que no sean feas, que sean lindas. El maestro debe utilizar ejemplos por medio de dibujos, diagramas, fotografías. Bueno, nosotros tenemos un montón, que esto es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿De qué manera vamos a hacer, ¿sí? Cómo se trabaja en el jardín para poder motivar a los niños, ¿sí? Bueno, y los aportes, a ver, dígame qué es la última. Uy, no, no, faltan dos, perdón.
El principal aporte es un modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en explicar o exponer hechos e ideas. Este enfoque es el que más apropiado para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si vamos a hablar de la alimentación, ¿sí? Mínimamente los niños tienen que saber qué son los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos van a poder ir relacionando los diferentes conceptos de la nutrición, del crecimiento, de lo rico, de lo sano, lo saludable, lo chatarra, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, ¿sí? Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información. Funciona como un puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material, resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee, ¿sí? Estos organizadores es lo que yo les digo recién, ¿sí? O sea, la motivación, el material concreto, yo hablo desde el jardín, ¿sí? Esta teoría se aplica también en los grados, en otros niveles. Yo hablo desde lo nuestro. En la motivación, en los materiales concretos, en las experiencias, en lo que el niño puede vivenciar, manipular, observar, ¿sí? Que pueden organizar de alguna manera la información. Estos organizadores pueden ser comparativos y explicativos, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver más con, por ahí yo lo voy a seguir planteando desde el nivel, ¿sí? Comparativos, perdón, activan los esquemas ya existentes, es decir, les recuerdan lo que ya saben, pero no se dan cuenta de su importancia, ¿sí? Diferencias y semejanzas de los conceptos, lo que les decía recién. A ver, ¿qué saben ustedes de la alimentación? ¿Qué comen ustedes? O sea, no les voy a preguntar qué saben ustedes, les voy a preguntar qué almorzaron hoy, quizás, ¿sí? Entonces, salchicha, fideos, papas fritas, o qué trajeron hoy. Vamos a empezar a anotar día por día lo que traen ustedes para comer en el desayuno, en la merienda, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un registro de eso. Una semana registramos todo. Y después lo vamos leyendo, vamos comparando, y de ahí vamos preguntando, por ejemplo, a ver, ¿qué será saludable la papa frita? ¿Qué quiere decir saludable? ¿Sí? Hay que ver qué es lo que saben ellos. Eso es, más o menos. Explicativo también tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo recién, ¿sí? Ayudan al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil, pero estos deben ser entendidos por los estudiantes para que sea efectivo, ¿sí? Esto es lo que estoy diciendo. ¿Qué es saludable? ¿Qué es para ustedes que sea algo saludable, nutritivo? ¿Qué hará en nuestro cuerpo? ¿Sí? Entonces vamos, no es que el niño nuestro, que es tan chiquito, va a aprender el concepto en sí. No lo va a aprender quizás en sala de 4, en sala de 5, pero ya va a ir con la idea, ¿sí? De este saber previo a la primaria, ¿sí? Donde se va a seguir fortaleciendo los aprendizajes. Esa es la idea. Ay, ya nos perdimos. Bien, bueno. Hasta ahí, de ayer pensé que iba a tener tiempo de repasarlo, no tuvimos tiempo. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿No? ¿Medio largo, Claudia, Sandra? ¿No? Bueno, bueno, a mí me gusta. Yo siempre digo también que a mí me gustaría que esté pasando de transmitirles la vocación, no sé, el amor, la pasión de la profesión, ¿sí? Que pase, traspase y que lo puedan sentir ustedes
de lo que es trabajar con niños, ¿sí? Así que esa es mi intención, espero poder lograrlo cuando terminen el curso, que les apasione y que les guste y que quieran ser factores de cambio también en la vida de algunos niños, ¿sí? Bueno, mis niñas, ¿no tienen ninguna pregunta? No, va, ahora sí me gusta, muy bien, Claudia y Sandra. Entonces, sí, Sandra. Yo sí le quería decir algo, pero en privado, ¿puede ser? En un ratito le hago la pregunta. Bueno, no hay problema. ¿Por mensaje? No, por acá, a medida que cortemos la llamada, después me quedo con Ah, usted. bueno, me quedo entonces, listo. Bueno, chicas, entonces nos vemos la clase que viene y ya les voy a poner para que puedan ver el material en el campus, que creo que ya está, no me acuerdo. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Chau, chicas. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Gracias.